Para poder entender un poco más acerca de los vectores, vamos a tener que entender un poco acerca de la suma. Entonces, algo que los vectores me permiten a mí en geometría es abstraerme de las coordenadas y hablar solamente de situaciones relativas. Entonces, si yo tengo acá dos vectores, no necesito realmente saber dónde inician este punto que está acá para extraer relaciones entre ellos. Y entonces una de las que uno aprende cuando empieza a ver vectores es la de la regla del paralelogramo. Y entonces la regla del paralelogramo básicamente me indica a mí que cuando yo sumo dos vectores, en este caso AB y AC, la suma resulta en este tercer vector que corresponde a la diagonal de un paralelogramo, este vector que está acá, así. Y entonces nosotros tenemos acá X y tenemos por acá Y. Podemos pensar que lo que hemos hecho es que este que está acá, este es una copia del vector Y. Y entonces podemos pensar en términos de trasladación. Es decir, si yo tomara un punto, este es el punto A, y lo muevo o lo desplazo una cantidad X o un vector X, y luego lo desplazo una cantidad Y, el punto final, el punto en el que termino, es el que resulta de seguir el vector X más Y. Entonces esta es una de las primeras intuiciones que tenemos. Es decir, cuando sumamos vectores básicamente estamos diciendo el resultado de tener la trasladación por X y luego la trasladación por Y. O aplicarle el cambio que resulta de X y a ese resultado aplicarle el cambio que resulta Y. Y cuando nosotros tenemos otro tipo de intuición, la que ya habíamos discutido para poder dibujar algunos vectores, es que si yo tengo un vector AB y tengo sus coordenadas, si yo multiplico este vector por menos 1, entonces si este es el vector X, el vector menos X yo pensaría que debe de ir en contra del vector X. Es decir, debe tener la misma magnitud, pero su dirección debe ser exactamente la opuesta. Debe ir en dirección contraria. Aquí es donde nosotros podemos empezar a notar algunas relaciones importantes. Por ejemplo, yo sé que si yo sigo X y luego sigo menos X, entonces lo que yo obtengo es que no va a haber cambio en ninguna de las tres coordenadas. Usualmente nosotros representamos esto como cero vector o vector nulo. Este vector nulo. Entonces, esto tiene sentido, ¿verdad? Si nosotros copiamos este vector acá y dejamos, seguimos la dirección de X vector y luego seguimos la dirección de menos X vector, lo que vamos a hacer es que vamos a resultar de vuelta en donde empezamos. Y entonces eso justamente es el vector nulo, no hacer nada, quedarnos ahí donde estamos. Entonces estas relaciones que van apareciendo entre X y Y ya me permiten expresar relaciones más complejas si las voy uniendo. Una de ellas es, por ejemplo, si yo tengo X acá, este es el vector X, y por acá voy a dibujar el vector Y. Entonces, si yo decido seguir primero Y y luego ir en contra de X, es decir, en lugar de seguir X, voy a seguir la dirección opuesta, o sea, menos X. Entonces vamos a quitar esta flechita, vamos a seguir menos X. Entonces el vector que obtenemos acá es este que está acá. Entonces veamos cómo este es menos X. Y entonces esto que está acá es Y menos X. Así.
Entonces esto que está acá es y menos x. Nosotros también podríamos haber copiado este y que está aquí. En dirección opuesta. Y tener este vector que está acá. Entonces observen cómo este vector que está acá va de la punta de y a la punta de x. Y es justamente igual que este que dibujamos de este lado. Entonces este que está acá, excepto que tiene dirección opuesta. Este que está acá, este es el vector x menos y. Entonces, la punta del final, que es x, hacia la punta de la punta del inicial, perdón, que es y, hacia la punta del final, que es x. Entonces, cuando nosotros tenemos combinaciones más complicadas de puntos y vectores, digamos a, b, aquí tenemos c, por acá vamos a poner d, y entonces tenemos el vector a, el vector b y el vector c. Entonces el vector que une a b y c, nosotros podemos pensar que este se puede escribir como el final. Entonces al final termina en la punta de b, o sea que esto es b menos el inicial, que es la punta de a. Entonces este que está acá es b menos a. Si nosotros queremos este de acá para acá, este otro vector, entonces la punta del final es c. Entonces c menos la punta del vector donde inicia, está acá. Entonces este sería c vector menos b vector. Y por supuesto, si nosotros queremos ir de b a d directamente, así, de b a d directamente, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Lo que nosotros podemos pensar es, yo podría seguir la flecha esta de b a c y luego la flecha que va de c a d. Y al unir las dos, eso es la suma de vectores. O sea que el vector que va de b a d se puede escribir como b menos a. Seguimos esta flecha. Y luego seguimos la otra, más c menos b. Y si usamos un poco del álgebra que nosotros conocemos, estos dos deberían de cancelarse. Y yo puedo escribir esto como c menos a. Que es justamente lo que ya el principio que estábamos usando. Es decir, final está aquí en d. Este es el final de la flecha que representa al vector c. Menos el inicial, que es la flecha que representa al vector a. O sea, c menos a. Pero puede ser expresado en términos de otros vectores que podemos seguir para llegar a de este punto hasta este otro. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a utilizar un poco de la intuición de cómo seguir estas flechas para llegar de un lugar a otro, y eso nos va a permitir crear expresiones vectoriales para representar un objeto en términos de otro. Una de las cosas que nos va a servir mucho para poder extender estas ideas, extenderlas de forma muy profunda, es introducir un nuevo producto que vamos a llamar producto interno o producto punto. Nosotros no somos muy específicos cuando escribimos productos, ¿verdad? Ponemos x, y aquí debería ir un punto, pero nosotros no lo enfatizamos mucho. Cuando se trata de vectores y el producto punto o producto interno, sí es muy importante que coloquemos el punto para que sepamos qué estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos a usar dos vectores, x1, x2 y x3, y el vector y1, y sub 2 y y sub 3. Entonces el producto punto entre estos dos es x producto punto y el resultado es un escalar. Entonces acá tenemos x1 y1, x2 y2,
y x3, y3. Y el resultado de este producto que está acá es un escalar, es un número real. Y ¿por qué es útil o por qué nos interesaría hacer este producto? Pues resulta que hay una relación muy importante. O muy útil podría ser, porque recuerden que la importancia acá es relativa. Pero este es un teorema muy importante que nos va a decir que la norma de x al cuadrado puede escribirse como el producto punto de x con x. Y ustedes lo pueden ver fácilmente. Recuerden que si este es mi vector x, su norma al cuadrado sería x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado. Mientras que el producto interno o el producto punto entre x y x sería x1 por x1, x2 por x2 y x3 por x3. Entonces vemos esta relación que parece muy sencilla, pero es extremadamente importante por las consecuencias que va a tener. Es decir, estamos relacionando este vector o este resultado del producto punto, este escalar, con una de las características de los vectores, que es su magnitud. Entonces, obviamente va a poder jugar un papel importante porque una de las características de los vectores es su magnitud. Para terminar de ver cuál es la importancia de este antes de que nos pongamos a calcular el producto punto, vamos a utilizar lo que habíamos discutido acerca de cómo podemos representar o conectar diferentes vectores. Una de esas conexiones es que si yo tengo aquí el vector x y aquí el vector y, entonces habíamos visto esto que está acá es final, la punta del final y menos inicial que es x, así. Entonces vamos a utilizar álgebra pura para probar una identidad interesante. Esto es que y menos x cuadrado es igual a la norma de y cuadrada menos 2 veces el producto punto entre x y y más la norma de x cuadrado. Entonces, esta identidad puede ser probada utilizando exclusivamente la definición de producto punto y mucha álgebra. Entonces, aquí aparece algo importante porque nosotros acá tenemos un ángulo que se forma entre estos dos vectores. Vamos a ponerle el ángulo alfa. Y tal vez no lo recuerden, pero ustedes pueden buscarlo. Está la ley de cosenos, en la cual si este es A y este es B y este es C, es decir, la medida de los lados, entonces nosotros podremos relacionar C cuadrado, que no sería más que esto, con A cuadrado, sería la norma de X cuadrada, más B cuadrado, la norma de Y cuadrada, menos 2 veces el coseno del ángulo por la norma de X, o sea, por A, por la norma de Y. Así. Y entonces estas dos son exactamente iguales y podemos empezar a eliminar un montón de cosas que son iguales, esto y esto, esto y esto. Aquí el menos 2 y este 2. Y obtenemos una de las identidades que para nosotros se convierte en la forma en que nosotros nos vamos a referir a la ley de cosenos. Es decir, cuando hablemos de ley de cosenos, cuando yo diga voy a usar la ley de cosenos y estemos hablando de vectores, lo que estoy tratando de decir es que voy a utilizar esta relación. Y la relación es que el producto punto entre x y y es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, esta ley de cosenos junto con la definición del producto punto
y esta identidad son los bloques sobre los cuales nosotros podemos estudiar las propiedades del producto punto y tratar de entenderlo un poco mejor. Es decir, no solo vamos a poder calcular usando esta definición que está acá, sino que vamos a poder extraer información útil realmente del producto punto haciendo uso de estas identidades. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, extraer información útil.